expresiones de la derivada. Específicamente, los polinomios de Taylor y Maclaurin. ¿Ok? Ahora, para entender este tema, para entenderlo bien, hace falta estar claro en algunas condiciones que son fundamentales, que voy a llamar condiciones preliminares. Son algunas nociones y conceptos que si no los manejan, no van a entender, ¿de acuerdo? Así que es necesario, es urgente que estas preliminares sean incorporadas, ¿no?, dentro de nuestro discurso acá. Entonces vamos con la primera de estas nociones preliminares es la noción gráfica. De la derivada. ¿Sí? Sin mucho preámbulo. Siempre que pregunto qué entienden, qué es la derivada, muchos mencionan sin mucha seguridad, se nota, ¿ok? Algo que tiene que ver sobre no sé, me mencionan a veces la tangente de una curva X, ¿no? Oye, no sé, a veces las respuestas que tengo están en torno a ese concepto. Y efectivamente está relacionada con la tangente de una curva. A estas alturas, curva es función, estamos manejándola como conceptos totalmente sinónimos. Si yo tengo un punto A, ¿verdad?, en una curva o en una función, inmediatamente yo tengo su imagen, ¿verdad? Es decir, este gráfico se entiende, ¿verdad? Para todo elemento del dominio de una función que en este caso se llama f, yo tengo para todo elemento de su dominio, tengo la imagen de ese elemento. Ahora bien, déjenme quitar esta f de acá, lo voy a poner aquí abajo para que no se atraviese. Lo cierto es lo siguiente, en este punto podemos identificar una recta tangente, ¿ok? Supónganse que esa es mi recta tangente, ¿de acuerdo? Esta recta tangente tiene la siguiente expresión algebraica. Ella es la derivada evaluada en el punto A multiplicada por este factor más la función evaluada en A. Fíjense cómo el punto A me determina no solamente el punto por donde pasa, que es coordenada x A y coordenada y f de A, sino que además la derivada me da la pendiente de la recta tangente. Entonces, es importante que manejemos, ¿verdad?, que la derivada, ¿verdad?, de f evaluada en A, ¿verdad?, me da la pendiente de la recta tangente. ¿En dónde? ¿Tangente en dónde? En el punto A, f de A. ¿Ok? Entonces, esto es importante manejarlo con tranquilidad, con seguridad, ¿de acuerdo? Esto es la derivada, ¿ok? Por ahora esto nos sirve como noción fundamental, ¿de acuerdo? Otra noción fundamental que deben tener, y yo sé que a veces causa un poco de confusión, es la noción de altura
de una curva, de una función. Vamos a empezar a llamar todo por función. Altura de una función, ¿verdad? En un punto. Y esto está relacionado un poco con este dibujo acá, que lo voy a repetir aquí, ¿sí? Para que no se pierda de vista. Pero la altura, y aquí voy a hacer una aclaración que es importantísima. Si yo tengo una curva o una función y yo tomo un valor A de su dominio y yo calculo lo que esa función vale en ese punto, ¿verdad? Está claro que la altura de esa curva, de esa función en A, es exactamente f de A. ¿Ok? Entonces, importante entender la naturaleza de este punto. Importantísimo. Fíjense que no nos hemos salido del dibujo, ¿no? Ese punto es este punto que está acá. Que en este caso es el punto de tangencia, ¿lo ven? ¿Ok? Entonces hay que estar claro con la noción de altura de una función en un punto. Esto es importantísimo. ¿Ok? Vamos a dejar aquí también claro que esta es la función f. Perfecto. Tercera noción importante que manejar. Y yo creo que esta es la verdadera y más importante de todas las nociones preliminares. Aquí hay que tener una clara comprensión de la noción de, voy a ponerlo entre comillas, aproximación. ¿Okay? ¿Qué significa aproximar? ¿Qué significa aproximar? Yo necesito, ¿verdad? Si yo estoy hablando de aproximación, necesariamente estoy hablando de dos cosas. Una cosa está dada, ¿verdad? Una función, por ejemplo. Y la aproximación es otra cosa que yo construyo. Entonces, si yo tengo una función, vamos a escribir esto en negro. Si tenemos una función f, ¿verdad? Coma, una función que aproxima ¿verdad? Es otra función que toma valores, vamos a ponerlo mejor así, otra función cuyas alturas ¿verdad? Es otra función cuyas alturas son en un mismo valor muy cercanas a los valores de la función f ya dada. Esto es una forma de decir qué entendemos por aproximación. Nosotros estamos buscando, tenemos una función f, ¿verdad? Una función f ya definida, puede ser cualquiera, puede ser seno de algo, la exponencial de algo. Y necesitamos otra función cuyas alturas sean, ¿verdad?, en un mismo valor muy cercanas a los valores de la función ya dada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el beneficio de aproximar?
En principio, entiéndanlo bien, lo bueno de aproximar es que quizás la función f sea de difícil cálculo, mientras que la función de aproximación, ¿verdad? Es una función de cálculo más sencillo. Entonces, la idea, ¿verdad? Vamos a decirlo así, la ciencia de aproximar significa calcular los mismos valores, pero con cálculos más sencillos. Bueno, existe esa posibilidad en matemática. Y esa posibilidad la dan, pues, los polinomios. Primero, por estas razones. Primero, los polinomios, ¿verdad? Son sencillos en cálculo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que un polinomio involucra solamente operaciones de multiplicación, suma, resta, ¿ok? A diferencia de otras funciones un poco más complejas, ¿ok? Segundo, y esto va a sonar un poco extraño, seguramente les suena un poco extraño, ¿por qué? Porque la relación que tienen ustedes con los polinomios, disculpen, es una relación un poco traumática, diría yo. Es algo así como que, bueno, para ustedes un polinomio no tiene, pues, no se puede relacionar con él las ideas de maravillosas que se relacionan con la idea de polinomio. Los polinomios son funciones realmente útiles dentro de la ciencia. Y por una razón, hay polinomios, ¿verdad? Tan cerca, voy a poner esto entre comillas, tan cerca como necesite, como se quiera o como se necesite, ¿verdad? De cualquier función. Yo no sé si esto se entiende, pero esto lo podemos decir de otra manera. Si yo quiero aproximar una función cualquiera, yo puedo encontrar infinitos polinomios que son fáciles de calcular cerca, tan cerca y aproximados a la función como se quiera. Eso de hecho es un teorema dentro del análisis, ¿de acuerdo? Del análisis matemático. Entonces hay polinomios tan cerca como se necesite de cualquier función. ¿Ok? Los polinomios tienen esa característica. Están por todos lados. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos de una vez diciendo cuál es nuestro principal objetivo. La estrategia que vamos a usar, la voy a poner aquí abajo. Voy a ponerla como claramente así. Nuestra estrategia es usar polinomios para aproximar funciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que los polinomios nos van a servir para, por ejemplo, hallar valores de difícil cálculo, para realizar integrales, lo vamos a ver más adelante, que sean con funciones que no tengan una integral expresada en funciones, ¿verdad? En funciones, su primitiva no son funciones, no son las funciones usuales, ¿de acuerdo? O no tienen expresiones algebraicas, ¿ok? Entonces, los polinomios van a ser centrales acá. Pero además, lo interesante es que ya nos sugieren un poco cómo serán esos polinomios. Esto es un polinomio que está aquí, un polinomio de primer grado. Esta recta. Entonces, por aquí viene, de alguna forma, la idea. ¿Ok? Por ahí viene la idea. Bien, voy a poner acá como cuarta noción, una noción sencilla, ¿ok? Que es la del factorial. Bueno, como cuarta noción, factorial de un número.
un número entero, n. Esto se representa así. ¿Okay? Para quien no sabe, nunca ha visto el factorial de un número n, de un entero positivo, es n multiplicado por n menos 1, multiplicado por n menos 2, y así se va a ir reduciendo hasta llegar a 1. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Bueno, hay unas convenciones que debemos asumir. La primera es el factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es 1 también. Por ejemplo, el factorial de 2 es 2 por 1, es decir, 2. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1, es decir, 6. El factorial de, vamos a poner aquí 5, por ejemplo, y aquí lo dejo, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿De acuerdo? Esto sería 5 por 4, 20, 60, 120, ¿verdad? Sería el factorial de 5. ¿Ok? Entonces esta es la noción factorial. Es importante que eso va a aparecer en nuestros polinomios de aproximación, ¿de acuerdo? Vamos detrás de eso. Sí, vamos con una última noción. Esta noción es importante. Sería la noción, alguna vez lo vimos, pero es bueno tenerlo presente. Es el llamado teorema del valor medio. Creo que ustedes ven acá una cosa interesante que reaparece en el teorema del valor medio. Recuerden que el teorema del valor medio lo habíamos vinculado, habíamos dicho lo siguiente. Sí, vamos a hacer el dibujo. Vamos a hacer el dibujo y luego lo enuncio. Supónganse que yo tengo una función, ¿verdad? Y tenemos dos puntos. Tenemos dos valores en el eje X, A, y supónganse que tenemos aquí B. ¿Sí? Como hicimos ahí al lado, esto es f de A, y esto que está aquí con más cuidadito, es f de B. Lo que me dice el teorema de valor medio es lo siguiente. Yo voy a tener en algún punto entre A y B, esta es una función continua, diferenciable, ¿verdad? Una función f. Voy a ponerlo aquí abajo. Yo voy a tener en algún punto de este intervalo AB, ¿verdad? Fíjense que estos dos puntos que están acá, este punto y este punto, si yo los uno, ellos me definen una recta, ¿no es así? Ahora, entre A y B existe un valor C, vamos a ver que puede ser este, tal que en ese punto, ¿verdad? En C, la tangente es paralela, ¿lo ven que es paralela aquí? Esto parece un poco traído de los cabellos, pero voy a expresarlo de la siguiente forma, fíjense. Lo que quiere decir el teorema del valor medio es esto. Voy a enunciarlo aquí abajo. Y luego van a ver lo interesante de este principio. ¿Ok? Bien, el teorema dice algo así. Vamos a ponerlo en negro. CAF continua en el intervalo cerrado AB. ¿Ok? Y diferenciable
en el intervalo abierto AB. ¿Ok? Entonces, existe un C perteneciente al abierto AB tal que observen, F' evaluada en C va a ser igual, déjenme recortar un poco este, F' evaluada en C va a ser igual a F de B. Ups, disculpen, se me olvidó quitar el borrador. A F de B menos F de A sobre B menos A. Fíjense que esto que está acá es un cociente incremental, ¿verdad? No es un cociente incremental, es más bien como una especie de proporción, ¿verdad? La proporción entre lo que avanza, lo que varía entre A y B, con lo que varía entre F de A y contra lo que varía entre F de A y F de B, ¿no es así? Pero fíjense, si esto lo reescribimos de otra manera, lo voy a poner en otro color. Si yo despejo F de B, observen lo que obtengo. F de B es igual, atención, este B menos A va a pasar multiplicando y este negativo F de A va a pasar positivo hacia allá. Entonces fíjense lo que voy a obtener. Lo que voy a obtener es F' evaluada en C multiplicada por B menos A y luego F de A positivo. ¿Ok? Fíjense lo que voy a obtener acá. Esta expresión, si ustedes se dan cuenta, es muy parecida a esta. ¿Lo ven acá? Si yo pongo en X, ¿verdad? Fíjense que tiene la misma estructura. Tiene una primera derivada acá, evaluada en un punto, esta diferencia, y tiene un término, ¿verdad? Que no depende de X. Bueno, esto es una consecuencia, ¿verdad? O sea, podemos relacionarlo con con el teorema de valor medio. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver. Muy bien, entonces estas son las 5 nociones de las que vamos a partir. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a trabajar entonces. Entonces, repito, la apuesta que estamos haciendo es con los polinomios. Los polinomios son nuestras funciones, ¿ok? Son nuestras funciones de aproximación. Perfecto. Entonces empecemos acá. Entonces, una de las principales aplicaciones de la derivada es la de aproximación. Entonces, vamos a poner acá. Vamos a seguir hacia aquí arriba. Vamos a definir entonces lo que es, o vamos a empezar hablando de lo que sería el teorema de Taylor. El teorema de Taylor se enuncia así, o dice lo siguiente. Vamos a enunciarlo acá. ¿Verdad? Sea F continua en el intervalo cerrado AB y diferenciable n más 1 veces en el abierto AB. ¿Ok? Con las n más 1 derivadas continuas en el cerrado.
¿Ok? Punto. Entonces, existe, ¿verdad?, un número C. Un número C. En ese intervalo abierto AB, tal que se va a cumplir lo siguiente. Atención. F de B va a ser igual a F de A más F' evaluada en A dividida 1 factorial, disculpe, B menos A multiplicada por B menos A más F segunda evaluada en A dividida 2 factorial multiplicada por B menos A al cuadrado más, y aquí va a seguir, más F, la derivada enésima evaluada en A dividido sobre N factorial B menos A elevado a la N más, porque todavía no hemos dicho qué pasa con C, ¿verdad? No ha aparecido en ningún lado C. Bueno, él aparece aquí al final. Más la derivada N más 1 evaluada, y aquí voy a poner sí el C, voy a poner con otro color, dividida N más 1 factorial multiplicada por B menos A elevado a la N más 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, si ustedes se dan cuenta, el teorema de Taylor, ¿verdad?, tiene exactamente tiene una estructura muy similar a la estructura del teorema del valor medio. Observen, miren cómo tengo f de b, tengo un término de f de a, más la primera derivada evaluada en un valor c, ¿verdad? Aquí está dividido 1, que es 1 factorial, ¿no es así? Dijimos que el 1 factorial es 1. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué sucede? Este teorema de Taylor se puede entender así, como una generalización del teorema de valor medio o al teorema de valor medio como una particularización del teorema de Taylor. Entonces lo voy a escribir aquí al lado. El teorema del valor medio es un caso particular ¿Qué caso? Bueno, cuando n es igual a 1. Tenemos aquí n más 1, ¿verdad? Entonces cuando n es igual a 0. Con n igual a 0. ¿Sí? ¿Okay? Porque la última derivada es n más 1, ¿lo ven? Es derivada 1 en este caso. Entonces el teorema del valor medio es un caso particular del teorema de Taylor. Ahora, quizás no se vea tan intuitivo. Ustedes dirán, uy, ¿para dónde va Luis? ¿Para dónde va con esto? ¿Qué cosa tan horrible es esto? Bueno, vamos a ver algo, fíjense. Porque por el teorema de valor medio están identificados este primer término y este segundo término. Ahora miren esto. Vamos a ver una cosa en términos de aproximaciones. Yo quiero que vean, vamos a tratar de intuirlo, a llegar a alguna intuición a partir del proceso de aproximación. ¿Okay? Vamos a tratar de hacer eso. Vamos a verlo. Pero antes,
Vamos a trabajar algo aquí en GeoGebra. Yo quiero que ustedes vean la idea de la aproximación. ¿Qué significa en realidad? Vamos a poner aquí seno de x. ¿Sí? Ahí está la función seno de x. Y vamos a tomar un punto sobre esa curva cualquiera, aquí, por ejemplo. Entonces yo quiero saber, por supuesto aquí, tengo toda la información. Yo sé que en este punto, fíjense este punto, tiene coordenada x y coordenada y, ¿no es así? Miren lo que escribimos en la pizarra. En la pizarra habíamos escrito, ¿verdad? Que dado una función cualquiera, este es a, este es f de a, por lo tanto este punto tiene coordenadas, vamos a ponerlo aquí en rojo, las coordenadas de este punto son a, f de a, ¿ok? Coordenada x, coordenada y, x, y. Eso mismo lo vamos a usar acá, ¿ok? Es lo mismo que vamos a usar acá. O sea que este punto tiene coordenadas x e y, que son coordenada x, es este puntito de aquí abajo, coordenada y es f de y. O sea que claramente el seno de 0,76 es 0,69. Pero vamos a ver cuál es la idea de la aproximación. Yo voy a construir la curva tangente, la recta tangente a este punto. ¿Cómo la vamos a construir? Bueno, ahí tenemos la fórmula. La fórmula sería así. Primero voy a ver cuáles serían las coordenadas x de ese punto A. La necesito, ¿ok? Entonces fíjense, la coordenada x del punto A es 0,76. Aquí está. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente forma. Yo voy a escribirlo así. Va a ser f de a eso le voy a sumar f' de a, ¿verdad? F' evaluada en a, multiplicada por x menos a. ¿Vale? Entonces, fíjense lo que hice. Lo que hice fue construir la recta tangente a partir de la derivada. Fíjense, aquí está la función, aquí está la derivada. Estoy usando exactamente esta fórmula. Aquí está. ¿Ok? Así que no hay misterio acá. Acabo de construir en esta curva, en esta función, la recta tangente. Ok. Ahora quiero que vean una cosa interesante. Si yo me acerco a este punto, ¿verdad? Fíjense, supónganse que yo quiero hallar, lo primero que yo quiero que ustedes vean es lo siguiente. Se ve claramente que la tangente cerca del punto de tangencia es una tremenda aproximación, está muy cerca de la curva, ¿lo ven? Está tan cerca que aquí en este punto son la misma. O sea, ellos comparten esta recta con la función, no solamente comparte el valor de ¿verdad? Cuánto vale en este punto, sino que además comparte la derivada. Si yo derivo esto y yo derivo esto, ustedes van a ver que tiene estas dos funciones tienen la misma primera derivada evaluada acá. ¿Ok? Entonces comparten el valor de la función y la primera derivada. Eso lo podemos escribir de la siguiente manera. Lo que estamos haciendo ahora, es lo siguiente. Así, miren. Okay, voy a ponerlo un poquito más grande. Ahí está. Y ahí la dejo. Perfecto. Ahora fíjense esto que interesante. Fíjense que esta distancia que está acá, cada vez que me acerco es más pequeñita. Eso lo que quiere decir es que ella, a medida que yo me acerco en el eje X, en esta dirección, o me acerco en esta dirección, ¿verdad? Cada vez se va haciendo más pequeña la distancia. O sea que esto es una buena aproximación, esta recta es una buena aproximación. ¿Se entiende? Es importante que veamos eso, ¿ok? Muy bien. Vamos a quitar esta recta de acá. Ups. Y fíjense, vamos a ver. Aquí. Vamos a ver. Entonces, es importante que veamos entonces, ¿no? Ahora, ¿qué sucede acá?
aquí suceden varias cosas. Primero, supónganse que esta es mi función f y esta es mi función de aproximación, voy a llamarla p, ¿ok? Porque es un polinomio. Vamos a decir que es p aproximándose a f. Depende de x y esta f depende de x. Entonces, lo primero que uno puede darse cuenta es que, y supónganse que esto que está aquí, si yo lo proyecto hacia abajo, este puntito acá, sería la coordenada x del punto A. Vamos a llamarla XA. O mejor, vamos a llamarla X0. X0. ¿Ok? Por supuesto aquí, en este lado, vamos a tener f de x0, pero también vamos a tener que lo mismo es, y eso lo voy a poner acá. Primero, el polinomio de aproximación a f en x0 vale lo mismo que f en x0. Eso lo pueden ver acá, valen lo mismo. Segundo, la primera derivada de este polinomio evaluado en x0 es exactamente la derivada de esa función en x0. Vamos a probar esto. Fíjense. Yo puedo poner, por ejemplo, voy a poner aquí abajo cuál sería la ecuación de este polinomio. El polinomio que aproxima a f, vamos a poner de x, es igual a ¿quién? Sería entonces a seno de x0, ¿verdad? Más el coseno evaluado en x0 que multiplica a x menos x0. Esto es justamente lo que tenemos acá, ¿lo ven? Seno de x0 más el coseno de x0, x menos x0. Fíjense que es 0,63, 0,63, 0,63. O sea que es esta función que está aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo la derivo? Vamos a derivarla a ella. Yo voy a derivarla, voy a hacer así. Atención, la derivada de esta función, cuando yo derivo esta función, esto se anula porque es una constante. Esta derivada me da 1, multiplicada por esta constante me da simplemente coseno de x0, que es exactamente igual, atención, a la derivada primera de la función evaluada en x0. O sea, que para que una función de aproximación sea buena, debe, por lo menos esta lineal, debe compartir el mismo valor en el mismo punto y el valor de la derivada en el mismo punto. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo quiero subir la apuesta y quiero conseguir una función cuadrática? Vamos a ver si puedo conseguir una parábola, no una recta, pero que cumpla con esta primera condición, con la segunda condición que cumple acá, pero le agrego una tercera condición. Que la segunda derivada sea la misma en el valor x0. Ahora, ya si tiene segunda derivada, ¿verdad? Si no va a ser ya un polinomio de primer grado, tiene que ser un polinomio de segundo grado. Entonces vamos a ponerlo aquí. Nuestro nuevo polinomio sería el polinomio que aproxima a x de x. Debería tener la siguiente forma. Debería tener una letra, ¿verdad? Un valor a, un valor b que multiplica, ¿verdad? En este caso sería, cerca de x0, ¿verdad? Y un valor c que multiplica este factor, que sería el factor de segundo grado. Esto es una parábola. Y fíjense, esto que está aquí es un polinomio, esto es un valor numérico, esto es como un 4, un 5, esto es un polinomio. Entonces vamos a buscar un polinomio que sea no una recta, sino una parábola para que tenga una mejor aproximación. Entonces, esta parábola debe cumplir con las propiedades que dijimos arriba. ¿Cuáles eran? Bueno, primero, P evaluada en x0 debe ser igual a la función evaluada en x0. Esta es la primera.
Segunda, la primera derivada de este polinomio evaluada en x0 debe ser la derivada primera de la función evaluada en x0. Tercero, atención, la derivada segunda f evaluada en x0 debe ser igual a la segunda derivada evaluada en x0. Fíjense que esto es una noción que es totalmente intuitiva. Claro, las funciones comparten el valor en el mismo punto, comparten el punto de tangencia, ¿verdad? La pendiente de la tangente, y comparten además concavidad. Es claro esto tiene todo el sentido. Ahora voy a derivar aquí. Entonces vamos a hallar las derivadas. Vamos a ponerlo aquí al lado en negro. Entonces sería así. La primera derivada, primero evaluada en x0, ¿verdad? Si yo evalúo esto en x0, atención, evalúo este polinomio en x0, este término y este factor, x0 menos x0 se hace 0, se anula esto y me queda solamente a. Entonces, a debe ser igual a f de x0, ¿verdad? Por esta primera condición. Esta es la primera derivada. Estoy evaluándola. Este polinomio lo estoy evaluando en x0. Esta es la primera condición. Segunda condición. Voy a derivar ese polinomio y lo evalúo en x0. Miren cómo es la derivada. Esta a desaparece porque es una constante. Me queda entonces b por la derivada de esto que es 1. Es decir, me va a quedar b más 2 veces c por x menos x0. Estoy aplicando aquí una regla de la cadena. Este 2 pasa multiplicando, queda 2 menos 1 igual a 1, y multiplico por la derivada interna, que es x menos x0, que da 1. Me queda esta expresión. Ahora, si yo esto lo evalúo en x0, ¿okay? Aquí debería quedar x0, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, sin ningún problema, que esto que está aquí se hace 0, y me queda entonces que la primera derivada de este polinomio evaluada en x0 es b, que es exactamente, debe ser exactamente, voy a ponerlo aquí en negro, b debe ser f' evaluada en x0, es decir, la primera derivada. Ahora vamos con la tercera condición, que es la derivada segunda. Voy a hacerlo sin sustituir todavía. Me va a quedar así. Yo voy a derivar de nuevo esta expresión. B se anula porque es una constante y me va a quedar 2c solamente porque la derivada de esto me da 1. Entonces me queda 2c. Me queda 2c y esto debe ser igual entonces a la segunda derivada, ¿verdad? Bueno, todavía no la he sustituido, pero vamos a hacerlo a continuación. La segunda derivada, ¿verdad? Evaluada en x0, me da 2c, porque esto es, qué fastidio. Esto es una constante, ¿verdad? O sea que evaluada en x0 me da lo mismo. Y esto es justamente la segunda derivada evaluada en x0. Ahora, yo quiero saber quién es c. Bueno, lo despejo de acá. Me queda que c, atención, es igual a f segunda dividido 2. ¿Ok? Ahora voy a sustituir todo eso aquí adentro. Vamos a ver si tengo espacio acá. Sí tengo. Yo voy a sustituir a, que es f de x0, b, que es f' de x0, y c, que es f segunda de x0 dividido 2 en esta ecuación. Miren cómo queda. Esto va a ser igual a f de x0 más f' de x0 que multiplica a x menos x0 más, atención, miren que c es esto que está acá,
más f segunda en x0 dividido 2, que multiplica x menos x0 elevado al cuadrado. Bueno, aquí está mi ecuación. Ahora fíjense cómo lo vamos a hacer. Ahora, antes de ir a hacerlo en GeoGebra, observen esto. Miren este término, miren esta primera derivada, miren la segunda derivada. Esto es muy parecido a esto. Mírenlo acá. ¿Lo ven? Son estos tres primeros términos. O sea que el teorema de Taylor nos está llevando a cómo debería ser nuestro polinomio. Ok, vamos a escribir esto de acuerdo al seno y al coseno. Esto debería ser así. Lo voy a seguir aquí abajo. Voy a seguir aquí una flechita y voy a ponerlo acá. Entonces nuestro polinomio de aproximación x debería ser seno de x0, ¿verdad? Más coseno de x0 por x menos x0, voy a seguir aquí abajo, menos seno en x0, x menos x0 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que hemos hecho es llevar adelante una idea, ¿verdad? Que comienza con la idea de la tangencia, pero que se desarrolla en la dirección de este teorema de Taylor. ¿Ok? Entonces vamos a hacer unos pequeños cambios a este teorema de Taylor para entrar ya en lo que sería la fórmula del polinomio de Taylor. Vamos a ver, voy a poner aquí entonces, voy a seguir acá y ya vamos a hacer varios problemas. Esto va a ser entonces, vamos a mostrarles cuál sería la fórmula polinomio de Taylor. ¿Ok? Entonces, el polinomio de Taylor lo vamos a obtener reemplazando, si reemplazamos x, ¿verdad? Perdón. Si reemplazamos b por x, ¿verdad? En la fórmula del teorema de Taylor, obtenemos vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener, ponerlo en azul, que el polinomio que aproxima a f, ¿verdad? Centrado en a y de grado n de x, ¿verdad? Que es el argumento, va a ser igual a ¿quién? Será igual entonces a f de a, ¿sí? Más la primera derivada de f evaluada en a sobre 1 factorial por x menos a. Fíjense que cambiamos a b por x, ¿verdad? Más la segunda derivada evaluada en a sobre 2 factorial x menos a elevado al cuadrado, más, se dan varios términos aquí adentro, ¿verdad? La enésima derivada evaluada en a dividida n factorial x menos multiplicado por x menos a elevado a la n, más el siguiente término, y esto es un término importante, es un término importante para tenerlo, ¿no? Bien bajo observación, sería la derivada
de orden n más 1 evaluada en a dividido n más 1 factorial que multiplica este factor x menos a elevado a la n más 1. ¿De acuerdo? Esto que está aquí, todo esto, es el polinomio de Taylor, ¿ok? De grado n. Y este último término que está acá, es lo que se llama, ¿verdad?, el residuo, ¿verdad?, de Lagrange. O en la forma de Lagrange. ¿Ok? En honor al matemático nacido en Italia, pero bueno, francés de crianza. ¿Sí? Esto es un residuo en forma de Lagrange. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esto que está acá funciona como un polinomio de aproximación, es decir, cumple el requisito, y que este residuo que está acá, que hay un detalle aquí, que me traje de la fórmula anterior, pero no lo cambié. Esto que está aquí no es A. Esto que está aquí es dejarlo en rojo. Es nuestro valor C, ¿sí?, que habíamos hablado y que viene de esta generalización del teorema del valor medio. O sea que existe un valor, un número, ¿verdad?, perteneciente al intervalo entre x y a, entre a y x, perdón. O sea, vamos a ponerlo acá. Para C perteneciente al intervalo abierto entre a y x. ¿Ok? Entonces, existe un número, ¿verdad?, que cierra, vamos a decirlo así. Se supone que esta aproximación es una aproximación truncada y esto que está acá es un residuo, ¿verdad?, que según este teorema, el teorema de Taylor, garantiza, ¿verdad?, nos garantiza entonces la siguiente identidad, la siguiente expresión. La función que estamos aproximando va a ser igual al polinomio de aproximación, ¿verdad?, que va a aproximar a f centrado en a y de orden n, más el resto de orden n. Ese resto es, por supuesto, esto que está acá. ¿Ok? Entonces, esto es, en pocas palabras, esto que está acá es el planteamiento, la respuesta a la intención que nos planteamos desde el principio, que es aproximar. Y vamos a ver entonces un poco cómo esto trabaja, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco, a ver si logramos aclarar para ustedes qué significa que sea una aproximación. Bien, antes de seguir, yo quisiera que echáramos un ojo a... Ok, este fue nuestro polinomio. Recuerdan que estábamos usando como una mejor aproximación a la que conseguimos con esta aproximación lineal, ¿sí? Vamos a ver qué tal nos va con esa aproximación, ¿de acuerdo? Entonces yo la voy a escribir acá, voy a ponerla aquí para que vean de qué se trata. Entonces vamos a escribirlo. Recuerdo que es así. Sería entonces el seno evaluado en A, ¿verdad?, más la primera derivada, que es el coseno evaluado en A, que multiplica a x menos a, ¿sí?, menos, aquí vendría la derivada, vamos a ponerlo con su signo, sería aquí, más, ¿verdad?, voy a poner la segunda derivada, ¿sí?, de f evaluada en a, que multiplica a x menos a elevado al cuadrado. Veamos qué pasa. Fíjense, aquí está el signo, ¿verdad?, ese signo de la segunda derivada, y observen ahora, vamos a cerrar esto aquí un poco y vamos a ver acá.
Nuestra función es esta curva que está en el medio. La aproximación lineal es esta curvita verde, esta recta, ¿verdad? Que es nuestra recta aproximación lineal. Y la aproximación, vamos a quitar la verde, para que vean la aproximación cuadrática que está aquí. Bueno, esta aproximación cuadrática es más eficiente que la aproximación lineal que conseguimos al principio. Pero lo más interesante es cómo esta estructura que nosotros obtuvimos mediante esa construcción, ¿verdad? De curvas que compartían no solamente el valor en A, sino que además primera y segunda derivada, se corresponde con esta forma del polinomio de Taylor. Entonces tienen aquí f de A más la primera derivada, ¿verdad? X menos A, más segunda derivada sobre 2 factorial X menos A al cuadrado. Aquí estos tres primeros términos están presentes en esa construcción que hicimos. ¿De acuerdo? Ahora quiero enseñarles una cosa interesante que construí. Miren esto. Esto es un applet. Ustedes van a tener acceso a él. Yo lo produje para este video. El applet tiene la explicación de cómo se usa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero bueno, voy a explicarles acá cómo usarlo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestra función seno de x. No tenemos definido el centro, ¿verdad? Pero podemos encontrar un centro. Supongamos que ponemos aquí 1. ¿Okay? Entonces nos centramos en 1 y en este punto 1 vamos a construir las aproximaciones. Si yo tengo, por ejemplo, una aproximación de orden 1, obtengo la tangente, que es la que acabamos de ver, ¿no? 2, si yo pongo 2, por ejemplo, supóngase que pongo aquí 2, obtengo la aproximación, ¿verdad? La aproximación cuadrática que habíamos obtenido. ¿Okay? Recuerden que esto es cerca de 1, ¿sí? Y observen acá una cosa. Cerca de 1 tengo el valor de la función, en este punto A, tengo el valor de la función y el valor del polinomio aproximador, de aproximación, ¿no? Entonces fíjense el error de aproximación. Es todavía de una cifra, ¿no? De una cifra significativa. Vamos a ver si aumentamos el orden. Si yo aumento a 3, mi polinomio aumenta un término más, la aproximación se hace más eficiente, ¿lo ven? Y ya la curva de aproximación es un polinomio cúbico. Vamos a ponerlo de orden grado 4, ¿verdad? Aumenta, fíjense cómo se hace mucho más eficiente. La curva que me aproxima es una curva de orden 4, ¿verdad? Y fíjense que la aproximación, como les dije, es mucho más eficiente. Fíjense cómo se parecen. Entonces, siendo el polinomio más sencillo de calcular, ¿verdad? Más fácil de operar, y estoy hablando de una u otra forma, desde una perspectiva no del cálculo mental o de la capacidad de cálculo de una persona, sino desde la perspectiva de la economía del cálculo computacional. Es mucho más económico calcular polinomios, ¿verdad?, que calcular funciones propiamente dichas. Estas series, estos polinomios de Taylor se usan muchísimo en computadoras y calculadoras para calcular algunos valores, ¿de acuerdo?, de funciones. Fíjense, si aumento a 5, este polinomio se va a salir seguramente aquí en la pantalla. A ver, pero fíjense cómo aumenta, se hace mucho más efectiva la aproximación. Entonces, esta es la idea de este applet, ¿sí? De que ustedes puedan verlo. Yo lo voy a dejar en la descripción del video, entonces jueguen con él y no sé, revísenlo a ver qué tal se comporta, ¿sí? Perfecto. Entonces volvamos a la pizarra. Muy bien, entonces la idea ahora es, vamos a hacer algunos ejemplos y ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a resolver algunos problemas concretos que tengan que ver con los polinomios de Taylor. Si ustedes se dan cuenta, nosotros hablamos acá de polinomios de Taylor y de Maclaurin. Bueno, el polinomio de Maclaurin, muchos lo definen simplemente como un caso particular del polinomio de Taylor. Dicen, en realidad el polinomio de Maclaurin es un polinomio de Taylor ubicado en el punto 0, ¿ok?
pero tiene también a pesar de que parece ser un caso particular, eh, tiene muchas aplicaciones a la hora de determinar desarrollos en series infinitas de algunas funciones. Eso se los voy a enseñar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a resolver algunos problemas. Bien, vamos a empezar con un primer ejemplo. Un ejemplo 1. Vamos a construir el polinomio de Maclaurin de grado n para la función exponencial. ¿Sí? Vamos a empezar aquí un poco viendo qué significa. El polinomio de Maclaurin de grado n es nuestro polinomio para la función f, ¿ok? Centrado en 0 de grado n, ¿ok? Donde f es, por supuesto, nuestra función exponencial, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que la forma general era esta. Y vamos a tener entonces f evaluada en 0, ¿verdad? Sería el primer término, más la primera derivada evaluada en 0, ¿verdad? Sobre 1 factorial, ¿sí? Y aquí sería x multiplicada por x solamente, ya que si estamos hablando de x menos el punto donde está centrado, ¿verdad? Nos quedaría solamente el factor x, ¿sí? El próximo lo escribo sin paréntesis, más la segunda derivada evaluada en 0, 2 factorial x al cuadrado, más, voy a copiar un término más, ¿verdad? Sería la tercera derivada evaluada en 0, 3 factorial x al cubo, más, y así voy, hasta llegar a la derivada enésima. Vamos a ponerlo entre paréntesis para que se entienda que no es un exponente, sino un índice de derivación, n factorial x a la n. Este sería mi polinomio de Maclaurin de grado n para esta función. Si lo escribimos mejor, ¿verdad? Podemos ponerlo más específicamente así. El polinomio de e a la x centrado en 0 de grado n, por supuesto con argumento x, y va a tener la siguiente estructura. Ya aquí ya no trabajaríamos con f de 0, sino con inmediatamente la sustitución sobre la función que trabajamos, ¿no es así? Sería entonces e a la 0. Recuerden que e a la 0 es, voy a ponerlo acá solo una vez, esto es 1, ¿sí? Y voy a seguir sumando, me quedaría así entonces. Como tenemos una función donde cada una de sus derivadas es la misma, la exponencial, todos estos factores que están aquí van a ser 1. Entonces me va a quedar x más un medio x al cuadrado más, lo voy a poner así ahora, x al cubo sobre, disculpen, x al cubo sobre 6, que es 3 factorial, ¿no? Como lo hemos dicho, más, voy a hacer el siguiente, x a la 4 sobre 4 factorial, que sería 24, más, y así sigo, hasta llegar a x a la n dividido n factorial. ¿De acuerdo? ¿Ok? Recuerden entonces que aquí iría un 1. Y este es mi desarrollo, el desarrollo del polinomio de Maclaurin de grado n. Vamos a verlo en nuestro applet que produje que construí para trabajar este tema. Fíjense acá. Tenemos nuestra función e a la x, ¿verdad? Y vamos a construir nuestro polinomio de grado n. Como no puedo poner aquí una letra, vamos a trabajar hasta el grado 4 o 5 para que vean algo. Observen cómo cuando trabajo el polinomio, recuerden que el polinomio de Maclaurin entonces, ¿qué es?
es un polinomio de Taylor, ¿verdad? Cuyo centro es el cero, quiero decir el centro donde cruzan los dos ejes, ¿verdad? Del plano coordenado cartesiano. Y observen acá cómo el desarrollo, ¿verdad? Es el que tuvimos, sería 1 más x cuadrado sobre 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial. Si yo sigo esto, ¿verdad? Supónganse que llegamos a 10. Entonces fíjense todo el desarrollo, ¿ok? Dependiendo del orden. En el caso de que sea n, esto va a seguir hasta el número n, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos pide este ejercicio. Este primer ejemplo. Entonces, construir el polinomio de Maclaurin de grado n para e. Ahora, aquí no estamos verificando todavía lo que sería la efectividad de una aproximación. Pero vamos a ver qué tal nos va, ¿verdad? Si a partir de este polinomio vemos cuál sería la eficiencia. Vamos a determinar, voy a ponerlo aquí como parte del ejemplo 1, determinar el orden de aproximación, ¿sí? El orden de aproximación para calcular, supónganse que quiero calcular E, ¿sí? Quiero calcular el valor de E, ¿de acuerdo? Este es nuestro número irracional trascendente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer son dos cosas. Lo primero, ¿verdad? Sería hallar, ¿verdad? El valor de E en el polinomio construido. Me refiero al polinomio de Maclaurin que acabamos de hacer, ¿verdad? Y segundo, vamos a comparar con el resultado correcto. Esto por supuesto me lo va a dar la función misma. Y eso lo voy a hacer aquí vamos a ver cómo lo hacemos en nuestro applet. ¿Okay? Vamos a reiniciar acá. Vamos a tomar, sí, habíamos tomado el orden, vamos a tomar el orden 10, que es un orden suficientemente alto. ¿Okay? Aquí tenemos nuestro polinomio y vamos a tratar de hallar, fíjense que una cosa es el centro, es alrededor, el punto alrededor del cual se construye la aproximación, y otra cosa es este punto A. ¿Ven? Yo quiero ver qué tal se aproxima a este punto. Es decir, cuando A vale 1, ¿verdad? E elevado a la 1 me daría E, ¿no es así? Entonces fíjense, en la función el valor de E es 2.7182 y tiene todos estos decimales. Y fíjense, a este orden del desarrollo del polinomio de Maclaurin tengo este valor. Si vemos el error de aproximación, nos damos cuenta que es una aproximación de muy alta eficiencia, ¿verdad? Tiene un orden de aproximación de, 2, 4, 6, 7 cifras decimales. ¿Ok? O sea que es una muy buena aproximación. ¿De acuerdo? Esta es la función que tendría este applet. ¿Ok? Por supuesto, estamos restringidos a una pequeña región del plano, por lo tanto los problemas que vamos a trabajar van a estar restringidos a este pequeño rectángulo, ¿okay? A este pequeño cuadrado. Pero la idea es esa, la idea es que podamos identificar el uso y la comprensión del hecho de la aproximación. Entonces, una cosa clara que debe quedar claro es que el centro es donde yo fijo, ¿verdad? Vamos a decirlo así, el eje de mi aproximación, y este valor A es el número que quiero aproximar en la función. Me doy cuenta que este polinomio de Maclaurin, ¿verdad? Porque está centrado en 0, de la función exponencial, ¿verdad? De orden 10, es una excelente aproximación. ¿De acuerdo? ¿Okay? Entonces eso es lo que
lo que nos trae este primer problema. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Ok, vamos a resolver este segundo ejemplo que ya lo tengo aquí copiado. Ok, vamos a leerlo. Construir el polinomio de Taylor centrado en 1 de grado 3 de la función f de x logaritmo natural de x y determinar el grado de aproximación para calcular el logaritmo natural de un medio. Aquí es importante que ustedes vean un polinomio, tanto de Taylor como de Maclaurin, tiene tres, vamos a decirlo así, tres elementos de los que depende y que lo determinan. Es el centro, el grado y la función a la que va a aproximar, ¿de acuerdo? Es importante tener eso siempre presente. Y vamos aquí a cerrar entonces también este ejemplo 2, probando qué tal el grado de aproximación para calcular esta cantidad, que es el logaritmo natural de un medio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular las derivadas, ¿sí?, que necesitamos. Como es de grado 3, vamos a necesitar 3 derivadas, ¿de acuerdo? Sería entonces, la función f de x es el logaritmo natural de x. Su primera derivada, esto deben manejarlo con rapidez, es 1 sobre x, ¿verdad? Vamos con las derivadas acá. La segunda derivada sería la derivada de la anterior, es decir, menos 1 sobre x cuadrado. Y la tercera derivada, que es la derivada a continuación de la segunda, sería, 2x sobre x a la 4. De aquí podemos cancelar una x y me quedaría esta expresión. 2 sobre x a la 3. ¿De acuerdo? Estas son nuestras tres derivadas. Aquí el signo menos se va con un menos que aparece en la tercera derivación. Pero bueno, estas son nuestras tres derivadas. A partir de esto, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a construir lo que sería previamente el previo de nuestro polinomio. Sería el polinomio centrado en el logaritmo natural de x, de la función logaritmo natural de x, centrado en 1 y de grado 3. Ojo, como lo dijimos en el ejemplo anterior, este polinomio va a estar, varios de sus coeficientes van a estar evaluados en el centro, ¿ok? Por lo tanto, el primer término sería logaritmo natural de 1, ¿ok? Todo el mundo sabe que es 0, más, atención, la primera derivada evaluada en 1, ¿sí? La primera derivada evaluada en 1, dividido el 1 factorial, todo eso me da 1, multiplicado por el término x menos 1, que es el argumento de nuestro polinomio, menos el centro, ¿ok?, donde lo estoy centrando, más, voy a ir con precaución, porque puede ser que no sea más sino un menos, ¿verdad? Aquí la segunda derivada es un menos, entonces sería menos la segunda derivada evaluada en 1, que es el centro, esto me daría menos 1, dividido 2 factorial, que es 2, me daría menos 1 medio, por este factor, x menos 1 al cuadrado, más, ahora sí porque la tercera derivada es positiva, vamos a ponerlo acá, sería la tercera derivada evaluada en 1, que es nuestro centro, me daría 2 dividido, ¿ok?, 3 factorial, que sería 6, es decir, me daría 2 sextos, que si lo simplifico sería 1 tercio, ¿verdad?, multiplicado por este factor. ¿Okay? Entonces tenemos aquí un polinomio cúbico, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí lo que faltaría agregar, es que esto es 0. Por lo tanto, mi polinomio de Taylor de la función logaritmo natural de x centrado en 1 y de grado 3 tiene la siguiente forma. Sería menos 1, voy a ponerlo en este orden, más x menos 1 medio, x menos 1 al cuadrado, más 1 tercio, x menos 1 al cubo. Este es mi polinomio. ¿Ok? Aquí lo que hice fue, como esto da 0 y me queda este x menos 1, puse este término independiente de la x de primero
y la x de segundo. Así lo que tengo es un polinomio, ¿verdad? De alguna manera ordenado, ¿sí? Esto es simplemente una cuestión estética y que voy a considerar para trabajar con el applet que construimos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver aquí. Yo tengo entonces mi función logaritmo natural de x, ¿sí? El centro va a ser 1, ¿ok? Se va a centrar en 1. Acuérdense que este centro es un elemento del el conjunto de partida, o sea, no es una altura, sino una preimagen, y el orden va a ser 3. Observen aquí entonces el desarrollo, ¿sí? Fíjense que aquí está expresado, es lo mismo que acabamos de ver. Aquí tenemos el x menos 1, que es ese primer término, ¿verdad? Menos un medio, x menos 1 al cuadrado, más 2 sextos, que sería nuestro 1/3, ¿sí? X menos 1 al cubo, ¿ok? O sea que tenemos la misma estructura, el mismo polinomio. Ahora, esta sería la primera parte del ejercicio apenas, ¿de acuerdo? Es decir, es construir el polinomio de Taylor, ¿sí? Entonces, vemos cómo nuestro applet nos ayuda. Ahora, lo que sigue es determinar el grado de aproximación para calcular logaritmo natural de un medio. Atención, esto quiere decir que el valor de A va a ser un medio. Y este un medio va a estar sustituido aquí en la X, ¿verdad? Y me va a dar un valor, ¿sí? Ojo con eso. Vamos a ver si podríamos calcularlo acá, ¿verdad? Pero bueno, lo dejaríamos siempre a nivel de... Vamos a poner al applet para que lo trabaje, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito ubicar a A, ¿verdad? A mi punto A, en un medio. Entonces lo que voy a hacer es esto. Un medio debería estar como por aquí, pero voy a aproximarlo usando las flechitas de navegación. Sería, a ver, sería 0,5, ¿verdad? Ahí. Ese es lo más aproximado que tengo del... Vamos a cambiar el centro estaría aquí en 1. Este es mi valor A, lo voy a poner aquí arriba también para que no se... Entonces fíjense, ¿verdad? Estamos viendo cuál sería el orden de aproximación acá. Si yo veo aquí, fíjense esto, el logaritmo natural de un medio sería esto que está acá, me daría este valor, ¿sí? Es negativo porque es menor que 1. Y este es el valor que alcanza el polinomio. Fíjense, comparemos los decimales. Fíjense cómo es una aproximación, pareciese que es del orden de dos cifras, de dos cifras decimales. Vamos a ver. Cuando mostramos acá, observen, ¿verdad? Es una aproximación del orden de sí, de una a dos cifras decimales. ¿Ok? O sea que recuerden que la aproximación la consideramos así. Es como la diferencia entre el valor real y el valor del polinomio. ¿Ok? Le tomamos el valor absoluto porque es una medida de error y esto nos da este número. Es decir, la aproximación tiene un grado, ¿verdad?, de exactitud de dos cifras decimales. Una cifra decimal. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un tercer ejemplo. Vamos a ver aquí. Ejemplo 3. Vamos a hallar el polinomio de Taylor de grado 4 centrado vamos a ponerlo en pi medio, ¿verdad? Centrado en pi medio de la función vamos a poner f de x igual a seno de x. ¿Ok? Y luego vamos a hallar el orden de exactitud
para el valor, sí, para el, vamos a hallar el orden de exactitud para seno de pi cuarto. ¿Okay? Recuerden que pi cuarto sería 45 grados. Vamos a ver qué tal nos da. Sería el equivalente, ¿no? Esto en radianes sería el equivalente a un ángulo de 45 grados. Bien, entonces vamos a hallarlo nosotros primero. ¿Okay? Primero, repito, vamos con las derivadas. Nuestra función es seno de x. La primera derivada es coseno de x, ¿verdad? Lo sabemos por tablas. La siguiente derivada es menos seno de x. La siguiente derivada, que sería la tercera, sería menos coseno de x. Y la cuarta derivada, cuarta y última derivada, es seno de x. ¿Ok? Esto lo deben manejar también. Perfecto. Estamos hablando de un polinomio de Taylor de grado 4 centrado en pi medio. Pi medio. ¿Ok? Entonces aquí va a haber una cantidad de términos que se van a anular. Vamos a ver qué tal. Entonces vamos a ir construyendo nuestro polinomio preliminar. Sería así. El polinomio, ¿verdad? De la función seno de x centrado en pi medio y de orden 4 va a ser, primero, seno de pi medio. Fíjense que estoy evaluando la función en el centro. ¿Lo ven? Entonces sería seno de pi medio más. ¿Qué sigue? Sigue la primera derivada evaluada en el centro dividido por 1 factorial. La primera derivada evaluada en pi medio sería coseno de pi medio sobre 1, que multiplica a x menos 1, perdón, a x menos pi medio. ¿Sí? Más, vamos a ver si es más, de nuevo, no nos anticipemos. Fíjense que la segunda derivada sería negativa, entonces es menos el seno de pi medios dividido 2 factorial multiplicada por x menos pi medio al cuadrado. Voy a seguir aquí abajo. Más, ¿verdad? De nuevo. Menos sería el coseno de pi medio dividido, este ya sería 0, 1, 2, 3 factorial, ¿verdad? Sería 3 factorial multiplicado por x menos pi medio al cubo. Por último, ya sería el último término, ¿verdad? La derivada cuarta, me va a quedar más el seno de pi medio dividido 4 factorial multiplicado, voy a arrimar un poco, por x menos pi medio elevado a la 4. Este es, repito, mi previo polinomio. Entonces aquí unas cosas se van a anular, otras van a dar 1. Por ejemplo, el seno de pi medio, todos saben, da 1. El coseno de pi medio da 0. Esto da 1. Esto da 0. Esto da 1. Por lo tanto, van a desaparecer varios términos. Voy a ponerlo con otro color.
Al ser esto 0, todo esto se hace 0. Al ser esto 0, todo esto se hace 0. Se cancelan estos dos términos. ¿Qué me va a quedar al final? Vamos a escribirlo aquí abajo. Me va a quedar que el polinomio de seno de x centrado en pi medio y de grado 4 será 1, ¿verdad? Menos, atención, un medio que multiplica a x menos pi medio elevado al cuadrado más 1. Fíjense que esto es 1 y esto es 4 factorial. Esto es 24. Un 24avos que multiplica a x menos pi medio elevado a la 4. Este es nuestro polinomio de Taylor, nuestro polinomio aproximador, ¿verdad? De aproximación para la función seno de x. Vamos a chequearlo en nuestro applet. Aquí está seno de x. El centro lo vamos a escribir así. Es pi medios. Vamos a ver si me lo reconoce de esta manera. Perfecto. Aquí tenemos pi medios, ¿verdad? Es la mitad de pi. Y el orden es 4. Vamos a ocultar esto un momento y ponemos aquí 4. Este es nuestro polinomio. ¿Ok? Por supuesto aquí pi medio está aproximado con una cantidad de cifras de decimales, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y bueno, vamos a chequear. Aquí tenemos 1, nuestro primer término, menos 1, x menos pi medio sobre 2 factorial, más 1, que sería ese es algún seno que aparece aquí de pi medio, ¿verdad? Por este factor elevado a la 4 sobre 4 factorial. Esto es exactamente lo que obtuvimos al realizar nuestro polinomio, ¿de acuerdo? En la pantalla. Ahora, ¿qué queremos hallar? Queremos hallar el valor, ¿verdad? Cerca de, vamos a chequearlo, cerca de, en pi cuarto. ¿Cuánto sería pi cuarto? Pi cuarto lo vamos a expresar, vamos a calcularlo. Yo lo voy a calcular, lo voy a sacar con mi calculadora. Luego les comento, les conecto a mi calculadora para que vean. Pero pi cuarto sería esto. Vamos a trabajar con una aproximación. Pi cuarto es aproximadamente 0,785398 para trabajar con suficientes decimales, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces sería 0,785398. Vamos a llevarlo y vamos a tratar de aproximarlo. Entonces sería, vamos a llevarlo, sería 785398. Vamos a ver. Estaría como por acá. Más o menos por acá. Este sería nuestro valor de pi cuarto, ¿sí? Que sería pi medio por la mitad, ¿de acuerdo? Ahora veamos, fíjense el valor que toma la función en a, ¿verdad? Que sería 0,707275. Y fíjense cómo se aproxima, cómo hay una aproximación, ¿verdad? Al valor que toma el polinomio. Para ver el error de aproximación, mostramos acá. Y fíjense que es del orden de las 3 cifras decimales. O sea que es una muy buena aproximación. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esta, repito, es la utilidad de este applet. Que lo voy a poner, lo pongo al alcance de ustedes en la descripción del video. ¿De acuerdo? Vamos a volver a nuestra pizarra. ¿Ok? Perfecto. Entonces este sería nuestro ejemplo 3. Muy bien, vamos ahora con el ejemplo 4. Para ir cerrando este video, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar
el polinomio de Taylor de grado 3 ¿ok? De la función f de x seno de pi x, ¿ok? Vamos a hallarlo centrado en un medio, ¿ok? Grado 3, la función y centrado en un medio. Y luego vamos a verificar exactitud, ¿verdad? Para calcular seno de pi medios más pi décimo. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué tal nuestro polinomio de Taylor aproxima este valor, ¿ok? Con estas condiciones. Grado 3 de la función seno pi x centrado en un medio. Entonces vamos a calcular ya de una vez lo que necesitamos, que serían las... Si estamos hablando de grado 3, ¿verdad? Tenemos que f de x es seno de pi medio, de pi x, perdón. La primera derivada es coseno de pi x multiplicado por pi. La segunda derivada sería menos, lo voy a poner de una vez acá, pi al cuadrado multiplicado por seno de pi x. Recuerden que cada vez que derivamos, como estamos trabajando con la regla de la cadena, este factor pi x, este argumento, al ser derivado me saca un factor pi en cada una de las derivaciones. Voy con la tercera derivada, que sería pi cubo coseno, perdón, menos pi al cubo coseno de pi x. Estas son mis tres primeras derivadas. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, entonces vamos con la construcción del polinomio. Nuestro polinomio previo, nuestro polinomio tendría la siguiente forma. De seno pi x centrado en un medio y de orden 3 va a ser igual, atención, a f de un medio, ¿sí? Más primera derivada evaluada en un medio sobre 1 factorial que multiplica a x menos pi, perdón, menos un medio. Voy a seguir aquí abajo, más segunda derivada evaluada en un medio, ¿verdad? Sobre 2 factorial, x menos un medio al cuadrado, más, y aquí si me voy a poner un poquito más hacia este lado, sería la tercera derivada evaluada en un medio, perdón, sobre 3 factorial, x menos un medio elevado al cubo. Este es mi polinomio. Ahora fíjense, seno evaluado en pi medio, perdón, en un medio, al poner aquí, fíjense que ya tenemos este pi adentro, ¿lo ven? Entonces cuando yo pongo aquí mi valor un medio, me va a quedar seno de pi medio. O sea que esto será seno de pi medio, coseno de pi medio, seno de pi medio, coseno de pi medio. O sea que se van a ir anulando algunos factores.
algunos, sí, factores y por lo tanto términos. Entonces esto me quedaría así. Sería el polinomio de seno de pi x centrado en un medio de grado 3 va a ser igual, atención, este primero sería seno de pi medio, que es 1, ¿verdad? Este segundo término sería coseno y este tercer término sería coseno. Serían coseno de pi medio. Coseno de pi medio es 0. Por lo tanto, estos términos, este de acá, se hace 0 y este último se hace 0. ¿Qué me quedaría entonces? Me quedaría 1 y este que está acá sería el segundo. Es decir, 1 más, sería así, 1 más, atención, me va a quedar este segundo término que está acá. Es decir, un medio, x menos un medio al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver qué tal trabajemos entonces. Este va a ser nuestro polinomio. Vamos a chequearlo acá. Aquí tenemos ya la función seno de pi x. Nos vamos a centrar entonces en un medio, ¿verdad? Va a ser el centro, es decir, 0,5. ¿Ok? Fíjense que el centro está aquí y mi punto A es el que se va a mover, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos? ¿A dónde queremos aproximar? Habíamos dicho que queremos verificar la exactitud de seno de pi medio más pi décimo, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular primero. ¿Quién sería? ¿Qué es pi medio más pi entre 10? Esto es simplemente, el mínimo es 10, ¿verdad? Me quedaría 5pi más pi, es decir, 6pi sobre 10, y si esto lo simplifico me quedaría 3pi quintos. Ahora fíjense que esto es igual a pi por 3 quintos. O sea que si yo quiero calcular el seno de pi medio más pi sobre 10, esto es lo mismo que calcular el seno de pi, ¿verdad? Que multiplica a 3 quintos. Y si nuestra función es seno de pi por x, entonces justamente el valor que quiero calcular es el valor de esta función, pero en el punto 3 quintos. Vamos a ponerlo con el color correcto. ¿De acuerdo? ¿Y quién es 3 quintos? Ok, si uno hace la división, 3 quintos es 0.6, 0,6. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con este punto. A debería estar en 0,6, aquí en nuestra A. Entonces vamos a ver, voy a marcar acá, es decir, A debería estar por encima. Vamos a ver qué tanto me acerco yo a 0,6, lo máximo que me puedo acercar. Sería acá. Sería justamente acá. Entonces vamos a tomar, el orden sería 3, ¿verdad? Y observen el polinomio que nos da. Entonces fíjense, este polinomio, que es este anaranjado que está acá, nos va a aproximar al valor de 0.6, ¿verdad? Que sería nuestro 3 quintos. El valor de la función sería 0,9503, todos estos decimales. Y el valor del polinomio aproximador, el polinomio que aproxima, sería 0.9499. Vamos a ver cuál es el error de aproximación. Y fíjense que hay un error de aproximación por el orden de 3 decimales. O sea que es una buena aproximación. ¿De acuerdo?
Entonces fíjense que aquí el valor, este punto, aquí están juntos. El punto que señala el valor de la función como el valor del polinomio. Están muy cercanos. ¿Ok? Si pudiésemos verlo, están no uno sobre el otro, pero sí muy cercanos. ¿Ok? Y esto en principio sería lo que nuestro polinomio que acabamos de escribir, este que está aquí abajo, nos aproxima. ¿De acuerdo? Fíjense que es un polinomio de segundo grado. ¿Ok? Entonces, a la pregunta de cuál es la exactitud de este valor que nos da el polinomio que acabamos de calcular, es de unas 3 cifras decimales. ¿De acuerdo? Entonces, bien, yo creo que estos 4 ejemplos que hemos trabajado son suficientemente, ilustran suficientemente, primero, el concepto de aproximación. Segundo, la importancia del polinomio al resolver el problema de aproximación, ¿verdad? Y tercero, la utilidad de todas estas herramientas, ¿verdad? Gráficas que ponemos al alcance de nuestros estudiantes y de quien las necesite, ¿ok? Estamos atentos entonces en los comentarios del video sobre, bueno, de qué manera podemos ayudarlos con respecto a este tema.